en la librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois. Para más información, marca 773-481-2554. No te pierdas la conferencia Transformando tu Corazón con la profeta Patricia Robinson. Marzo 7 a las 12 del mediodía en librería Vida Nueva. ¡Te esperamos! Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenas tardes amigos y amigas, aquí estamos nuevamente en los días martes a la 1 de la tarde. Por gentileza de la librería cristiana Vida Nueva, aquí en el 2909 al norte de la avenida Central Avenue, en la ciudad de Chicago. Como hemos dicho, estamos estudiando el libro de los Salmos. Estamos llegando casi a la mitad del Salterio. Al Salmo 71 nos corresponde ahora estudiarlo. Además, recuérdese muy bien de que usted entra a radiovisionchicago.com y entonces puede encontrar allí todos los salmos que se han predicado a través de estos dos años que estamos enseñando el libro de los Salmos. Y para encontrarlos, no solamente entre a radiovisionchicago.com, pero también tiene que en lo que se llama búsqueda y busca o search, busque ahí, pone apoyo familiar y entonces ahí tiene todas las grabaciones de los diferentes mensajes que se han entregado aquí por la radio en estos últimos 2 años. Bueno, decimos que los salmos tienen un título y aquí hay algo muy peculiar, muy distinto. En este Salmo 71 hay un título, pero en realidad en el original hebreo no hay un título. Solamente después, cuando se tradujo al idioma griego, conocida esa traducción como la Septuaginta, añade el título por David, Salmo de David, por David de los hijos de Jonadab y de los primeros que fueron llevados cautivos. Lo que sugiere que el Salmo fue usado para expresar los sentimientos nacionales, los sentimientos de la gente que había sido llevada al cautiverio allá en Babilonia. Y lo puede de alguna manera ver, sirve de información el versículo número 20. Algunos atribuyen este salmo al profeta Jeremías, pero no hay seguridad. Este salmo lo dividimos en varias partes. En la primera parte el salmista clama pidiendo la ayuda de Dios, allí en los versículos 1 al 4, y enseguida comienza a recontar su propia experiencia del cuidado de Dios a su vida desde los días de su juventud. Versículo del 5 al 8. Se regocija a continuación, se regocija e implora el castigo a sus enemigos y luego en la esperanza de la justa intervención de Dios a favor de él, los versos 14 al 16. Repite esa confianza de que Dios le responderá en los versos 17 al 21 y termina con un cántico de alabanza en los versos 22 al 24. Así es, entonces entramos a ver cada una de estas diferentes partes. Lo dividiremos en 4 partes en la presentación de hoy y leeremos el Salmo durante el transcurso de la explicación. La primera parte, los versos del 1 al 4, podemos decir que el tema allí es que Dios es como una fortaleza en los tiempos de aflicción. Y dice así: Señor, en ti busco refugio, jamás permitas que sea yo avergonzado. Ven a socorrerme y líbrame, pues tú eres justo, dígnate escucharme y ven a salvarme.
Sé para mí una roca de refugio en donde siempre pueda resguardarme. Solo tú puedes decretar mi salvación, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame del poder de los impíos, del poder de los perversos y de los violentos. Ahora, avanzando un poco más en este salmo, usted va a ver que parece que David está aquí ya entrado en años. Parece ser un hombre anciano. Escribe en el verso 9, no me deseches cuando llegue a la vejez, no me desampares cuando mis fuerzas se acaben. Y en el 18, no me desampares, Dios mío, aunque llegue a estar viejo y canoso, hasta que haya anunciado tu gran poder a las generaciones que habrán de venir. Y además de eso, se siente, como usted puede ver en diferentes versículos, se siente que está acorralado, acosado por sus enemigos. Dice en el verso 4, Dios mío, líbrame del poder de los impíos, del poder de los perversos y violentos. Y en el verso 10, mis enemigos hablan siempre mal de mí, se junta el grupo de los que quieren matarme. Y en el verso 13, que perezcan y sean avergonzados mis adversarios, que queden confundidos y avergonzados los que buscan mi mal. Esos enemigos creen que David se encuentra muy desamparado, muy vulnerable, que lo pueden atacar y lo pueden destruir. En el verso 11 él dice y repite ahí tal vez palabras que ha escuchado de los enemigos, y dicen, hablando de los enemigos, Dios lo ha desamparado, persíganlo y atrápenlo, pues no tiene quien lo libre. ¿Y por qué llegan estos enemigos a esa conclusión? Porque parece que David está sufriendo de una enfermedad que no conocemos y que parece que esa enfermedad lo tiene al borde de la muerte. Y lo dice en el verso 20, me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida, volverás a levantarme de los abismos de la tierra. Y esto lo aprovechan sus enemigos para acusarlo de que David está viviendo en pecado. Esa era la conclusión en que fácilmente llegaban los judíos cuando alguien estaba sufriendo pobreza o enfermedad, o incluso cuando alguien no tenía la bendición de tener hijos. Pero hay algo muy importante en el mensaje de la palabra de Dios. Anote este versículo porque es algo muy importante. Nahum, en el profeta Nahum, el capítulo 1, verso 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum capítulo 1, verso 7. Así que aquellos enemigos de David o del salmista se equivocan totalmente, porque creen que como está angustiado, eso demuestra de que está desamparado. Pero el salmista dice que no, de ninguna manera. Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum capítulo 1, verso 7. Dios nunca se olvida de los suyos, aunque así a veces nos parece cuando estamos atravesando por una prueba. Dios sabe por lo que estamos pasando. Además, nada sucede en la vida de un cristiano por accidente o por casualidad. Dios está en control de las circunstancias en todo tiempo y sobre todo en medio de los tiempos difíciles. Es importante recordar que Dios es bueno, no importa lo que esté pasando. Dios es bueno y es fortaleza en el día de la angustia, lo declara el profeta Nahum. Lo importante es que usted confíe en él. Recuérdese las palabras allí en el profeta Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Veamos esa amonestación para que usted no se olvide. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas
me hace andar. En medio de las pruebas, en medio de la aflicción y la necesidad, es cuando usted debe confiar más y fortalecerse más en el Señor. Allí es donde cuenta la fe que usted dice que tiene en Dios. Las circunstancias no quitan el gozo de quienes confían y esperan en el Señor. Solo el pecado no confesado y almacenado en el corazón, almacenado en su propia vida, es lo que le roba el gozo. Se recuerda muy bien el caso del rey David, que le ora a Dios y le dice ahí en el Salmo 51, vuélveme el gozo, regresa a mí el gozo de mi salvación. Cada situación difícil y adversa es una oportunidad para examinar su vida y para acercarse más a Dios. Lo que usted debe cuidar en medio de las pruebas es que su corazón no se endurezca ni se amargue. El cristiano que confía en Dios, el cristiano que confía en medio de las pruebas, se fortalece y espera en el Señor cuando algo duro sucede en su vida. Lejos de amargarse, el cristiano se endulza más a través de la prueba. Lejos de endurecerse, se ablanda más. En vez de alejarse de Dios, se acerca más y pasa y sube al siguiente nivel de la vida espiritual, como lo dice, el cual me hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermoso pensamiento. Bueno, vamos a la segunda parte después de una breve pausa y seguimos. Gracias, hermana Lynn. La segunda parte, los versos del 5 al 9, Dios extiende su gracia a través de los años. Dice así, tú, Señor mi Dios, eres mi esperanza. Tú me has dado seguridad desde mi juventud. Desde el vientre de mi madre me has sostenido. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre y para ti será siempre mi alabanza. Muchos se sorprenden al verme porque tú eres para mí un sólido refugio. Mis labios rebosan con tu alabanza y proclaman tu gloria todo el día. No me deseches cuando llegue a la vejez. No me desampares cuando mis fuerzas se acaben. Bajo esas circunstancias que está pasando, el salmista revisa su vida, esa vida de dependencia en Dios a través de los años. Y muchas veces ha ocurrido así, cuando estamos pasando por problemas, por situaciones difíciles y dolorosas, cuando tenemos pérdidas que nos hacen sufrir tanto, empezamos a revisar nuestras vidas. Es lo mismo hace David. Comienza a darse cuenta y dice ahí en este salmo que el Señor lo cuidó al nacer y que él confió en el Señor desde su misma juventud. Dicen los versos 5 y 6, tú, Señor mi Dios, eres mi esperanza. Tú me has dado seguridad desde mi juventud. Desde el vientre de mi madre me has sostenido. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre y para ti será siempre mi alabanza. Y declara en el verso 17 que desde que era joven el Señor le enseñó y le enseñaba. Dice el verso 17, tú mi Dios me has enseñado desde mi juventud y aún ahora sigo hablando de tus maravillas. Ahora que estoy viejo, ahora que he llegado a los días de mi madurez, recordemos esa gracia del Señor. La gracia del Señor se magnifica. La gracia del Señor se extiende a través de los años. Eso mismo lo testifica el apóstol Pablo allá, hablando en la primera carta, escribiendo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el capítulo 15, el verso 10, cuando habla acerca del ministerio de él, que ha trabajado mucho más que los apóstoles más importantes. Pero dice, cuando dice eso, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que no olvidemos nunca jamás
que es la gracia de Dios la que nos sostiene, como testifica el apóstol y como lo dice el mismo salmista. Y eso es muy importante que usted lo declare, porque ¿cuál es la razón de que usted tiene éxito? ¿Cuál es la razón de que usted tiene competencias? ¿Cuál es la razón por que usted tiene habilidades? ¿De dónde brotan sus talentos? ¿Y de dónde brotan sus ministerios? ¿Por qué tiene un ministerio? Bueno, anote este texto. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 5 y 6, donde humildemente el apóstol Pablo reconoce y dice: no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Tiene dones, tiene habilidades, tiene ministerios, tiene oportunidades. Dios le ha regalado, le ha dado la gracia de una hermosa voz, la habilidad de unos dedos que se mueven en el teclado o en las cuerdas de la guitarra. Es por la competencia suya, es por la habilidad suya. Usted predica y tiene la habilidad de predicar, y aún más, a lo mejor predica en inglés, predica en español, predica en tantos idiomas, y es porque usted es inteligente. Bueno, aprendamos del salmista, aprendamos también del apóstol Pablo, un hombre muy capaz, muy educado, pero dice: esta competencia no es mía, no es de mi propia capacidad, mi competencia proviene de Dios. Qué hermosa declaración. Y también eso debe impulsar su fidelidad y su gratitud a Dios, como lo dice también allá, como lo dice también la palabra de Dios allá en Filipenses 2, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por su gracia, su buena voluntad, que Dios le ha permitido a través de los años tener dones, tener ministerios, para que Dios se glorifique a través de su vida. Hacemos una pausa para algún mensaje, en estos momentos algún anuncio, y regresamos en unos pocos minutos más. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Entramos a la tercera parte en los versos del 10 al 16, a donde el salmista tiene la seguridad de que Dios cumple sus promesas de hacer justicia. Así que cuando usted se ve en apuros, cuando se ve en aprietos, cuando se ve en dificultades, o cuando alguien le hace la vida imposible y su ministerio no es aceptado, o están criticándole: es que no cantas muy bien, es que no tocas muy bien, es que no predicas muy bien, recuérdese que Dios promete hacer justicia. Y dice aquí los versos del 10 al 16: mis enemigos hablan siempre mal de mí. Se junta el grupo de los que quieren matarme y dicen: Dios lo ha desamparado, persíganlo y atrápenlo, pues no tiene quien lo libre. Dios mío, no te alejes de mí. Dios mío, ven pronto a salvarme. Que perezcan y sean avergonzados mis adversarios, que queden confundidos y avergonzados los que buscan mi mal. Pero yo siempre confiaré en ti y más te alabaré. Todo el día mi boca proclamará tu justicia y tus hechos de salvación, aun cuando no puedo enumerarlos. Hablaré, Señor y Dios, de tus hechos poderosos y solo haré memoria de tu justicia. Bendecida sea
la lectura de la santa palabra de Dios aquí en el Salmo 71. La astucia y las amenazas maliciosas de sus enemigos impulsan al salmista a pedir la ayuda de Dios. Y usted se ha visto en las mismas condiciones, cada vez que se ve atacado, cada vez que se ve amenazado, cada vez que sufre usted, aún en la experiencia de la misma iglesia y aún peor en la experiencia de su propio hogar. Recuérdese que usted tiene a alguien a quien acudir. Estas palabras que vemos aquí las puede encontrar usted también en el testimonio que da la palabra de Dios acerca de los peligros que tenía el rey David. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 12, que lo mismo dicen los enemigos, que llegan a la conclusión de que David está totalmente desamparado y dicen: entonces lo atacaremos donde quiera que se encuentre y caeremos como el rocío sobre él y sus seguidores, y ninguno de ellos escapará. El salmista siente la presión, siente la hostilidad, el ataque. En el Salmo 107, verso 2, el salmista dice: no permitas que como leones me desgarren, que me destrocen sin que nadie me defienda. Y esa es la situación de dolor que usted muchas veces sufre, la situación de dolor cuando usted se ve atacado, cuando usted se ve incomprendido, incomprendida. Usted siente que la gente es como leones que le están cercando y están listos a atacar. Esa también es la realidad del enemigo, el diablo, que anda como león rugiente tratando de encontrar a quien devorar. Y en esa situación el salmista pide el socorro de Dios y lo pide de una manera urgente. Tú, Señor, dice el Salmo 22, el verso 19, tú, Señor, no te alejes, tú eres mi fuerza, ven pronto en mi ayuda. Para el salmista, la ruina de sus enemigos es una demostración de la fidelidad de Dios. Dios mío, dice el Salmo 43, hazme justicia, defiéndeme. Líbrame de gente impía, mentirosa e inicua. Muchas veces usted también llega a esa conclusión cuando usted ve el castigo en las personas que procuran hacerle daño, en las personas que chismean en contra de usted. Y usted le dice: Dios mío, hazme justicia. Eso mismo lo vemos en el Salmo 35. Señor y Dios, júzgame según tu justicia, para que nadie se burle de mí. La intervención de Dios hace la gran diferencia. Acuérdese muy bien, en estos versículos del 10 al 16, Dios siempre cumple sus promesas de hacer justicia. Él lo promete en su palabra. Y nosotros hemos visto la realización de esas promesas en la experiencia de nuestras propias vidas. Vamos a la cuarta parte entonces, los versos 17 al 24. Versos 17 al 24. La fidelidad de Dios en el ayer es la misma fidelidad que está presente hoy. Si usted ha experimentado la fidelidad de Dios en el pasado, esa misma fidelidad le sostiene en el presente. Versos 17 al 24. Tú, mi Dios, me has enseñado desde mi juventud y aún ahora sigo hablando de tus maravillas. No me desampares, Dios mío, aunque llegue a estar viejo y canoso, hasta que haya anunciado tu gran poder a las generaciones que habrán de venir. Tu justicia, oh Dios, llega a las alturas. Tú, oh Dios, has hecho grandes cosas. ¿Quién puede compararse a ti?
Me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida, volverás a levantarme de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Dios mío, Santo de Israel, yo te alabaré al son del salterio y al son del arpa alabaré tu verdad. Mis labios se alegrarán cuando te cante, pues me has salvado la vida. También mi lengua hablará de tu justicia todo el día, porque han quedado avergonzados y confundidos los que procuraban perjudicarme. Bendecida sea su santa palabra. La certidumbre de la presencia reanimadora de Dios impulsa al salmista a hacer promesas de un mayor compromiso, y usted también tiene que aprender de eso. De igual manera, al recordar sus favores y sus misericordias, no tenemos otra alternativa. Usted no tiene otra alternativa que responderle a Él con una mayor dedicación. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces. En las Sagradas Escrituras podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. Hebreos capítulo 6, al verso 18 dice que Dios no puede mentir. Así que si Dios ha prometido estar siempre con usted, Dios lo cumplirá. Dios no puede romper la promesa incondicional que dice que Él cumplirá. Él ha hecho pacto con usted y cada pacto que hace Dios es mantenido. A través de Jesucristo el Señor, Él ha prometido cuidar de usted. Y Jesucristo mismo ha prometido estar junto a usted todos los días hasta el fin del mundo. Refúgiese en Él, escóndase en Él. La fidelidad de Dios es completamente evidente en la experiencia de cada uno de nosotros. Así que en esta hora yo le invito en el nombre de Jesucristo el Señor que se esconda en aquel que promete estar junto a usted, así como estuvo con Noé, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Jacob. El Señor está a su lado y promete ayudarle. Promete darle descanso, promete ayudarle en todo momento, promete estar con usted en toda situación. Dios no nos ha puesto, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que vivamos unidos a Él. Oremos. Amado Señor, gracias, infinitas gracias por tu palabra que nos da seguridad y que en estos momentos, a través de tu Espíritu Santo, trabaje en la mente, en el corazón de nuestros radio oyentes, para que se puedan esconder en ti, que eres el único refugio seguro. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén.